Hola, el tema del día de hoy entonces va a ser postulados o principios de la teoría de Charles Darwin y de Jean-Baptiste de Lamarck. La clase anterior estuvimos viendo ambas teorías evolutivas, ¿sí? Vimos un poquito de Darwin y un poquito de Lamarck, pero nos faltaba hablar sobre los principios, o mejor dicho, postulados, ¿sí? Hablar sobre postulados o principios estaríamos haciendo referencia específica a qué conclusiones llegaron a partir de todas aquellas experiencias, búsquedas que fueron haciendo en sus estudios, ¿sí? Entonces, por ejemplo, habíamos hablado sobre Darwin. Darwin dijimos que es un naturalista inglés, ¿no? Recuerden que se llama Charles Darwin, y su teoría evolutiva fue la selección natural. A partir de su viaje, que fue recolectando información y fue observando a las especies, cómo se comportaban, las características que tenían en cada una de las zonas que él fue visitando, por ejemplo, la Patagonia Argentina, las Islas Galápagos, todo lo que fue América del Sur, visitó Darwin, ¿sí? Entonces, a partir de ese viaje que duró 5 años, fue sacando conclusiones y además elaboró, ¿sí? Un libro, o publicó, mejor dicho, un libro que se llamó El origen de las especies, a partir de la selección natural, que ahora voy a explicar cuál es la teoría. Bien, ¿cuándo fue que publicó el libro? Fue en 1859. Bien, ahora, pero antes de llegar bien de lleno a Darwin, vamos a hablar un poquito antes de Lamarck. ¿Por qué? Porque ambos, tanto Darwin como Lamarck, pertenecen a naturalistas del siglo XIX. Pero ¿qué pasa? Primero, ¿sí? Fue Lamarck, porque Lamarck comenzó, mejor dicho, su estudio de las especies o cómo van cambiando o cómo se adaptan al ambiente a principios del siglo XIX. Entonces, como fue a principios del siglo XIX, vamos a hablar primero de Lamarck, porque justamente fue lo que la comunidad científica aceptó, lo que decía Lamarck en ese momento. Luego, a mediados del siglo XIX, aparece Darwin. Por eso vamos a hablar un poquito primero de Lamarck. Lamarck es un naturalista francés, ¿sí? Su teoría evolutiva es el transformismo o lamarquismo, ¿sí? Esta teoría transformista la publicó en el año 1809. Justamente en el año 1809 es cuando nace Darwin, ¿sí? O sea que tienen una diferencia. Ahora, ¿de qué hablaba el transformismo o lamarquismo? En lo que se basó específicamente Lamarck, ¿sí? Fue en dos principios, ¿sí? A partir de todas las búsquedas, estudios que realizó y recolección de información, lo que pudo determinar fueron dos principios o postulados: la herencia de los caracteres adquiridos y el uso y desuso de órganos. ¿Qué significa todo esto? Primero y principal, Lamarck pensaba, a partir de todos los indicios, todos los estudios que hizo, que el ambiente, ¿no? O mejor dicho, los seres vivos, ¿sí? Necesitaban adaptarse al ambiente. O sea que el ambiente hacía que sufrieran cambios. Estos cambios justamente están relacionados con esta herencia de los caracteres adquiridos. ¿Por qué? Porque lo que decía Lamarck era lo siguiente, que las poblaciones de individuos, ¿no? O cada individuo de cada población iba a ir cambiando, ¿sí? Y esos cambios pasaban directamente a la descendencia. O sea, por eso hablábamos en la clase anterior sobre el cuello de las jirafas. Por ejemplo, él decía que había jirafas de una población que estiraban su cuello para poder llegar a las ramas de los árboles y alimentarse, ¿no? Y esa característica que la adquiría por estirar el cuello la jirafa pasaba a la descendencia. Como que esa adaptación era directa a la descendencia. Por eso hablamos de la herencia de los caracteres adquiridos. El carácter adquirido es que su padre adquirió ese carácter por tratar de llegar al árbol y se lo pasó a la descendencia. Esa es una de las ideas o principios que tiene Lamarck. El segundo principio es el uso y desuso de órganos. Bueno, ¿qué va a pasar?
A partir de lo anterior, de la herencia de los caracteres adquiridos, podemos decir que, o decía Lamarck, que las especies iban cambiando, ¿no? Y a medida que iban cambiando, había órganos que dejaban de usar. Entonces, y los que más utilizaban eran los que más se desarrollaban, los que se especializaban y diferenciaban. Entonces, por eso habla del uso y desuso. Los que no se usaban se atrofiaban o desaparecían durante las descendencias. Y los que más se utilizaban eran los que se especializaban. Esos serían los dos principios del transformismo, ¿sí? Hasta mediados del siglo XIX, toda la comunidad científica aceptó lo que Lamarck decía. Bueno, después, en el año 1859, ¿sí? Un naturalista inglés, que fue Darwin, hizo un viaje, como yo les comentaba hace un ratito, que duró 5 años. Y en ese viaje fue recolectando mucha información, fue observando muchas especies. Y a partir de allí elaboró un libro que se llamó El origen de las especies a partir de la teoría de selección natural. ¿Qué decía la selección natural? Primero, habla sobre el tamaño de las poblaciones, sobre la variabilidad, sobre la selección natural y la reproducción diferencial. ¿Qué significa esto? Cuando hablamos del tamaño de las poblaciones, lo que decía Darwin era lo siguiente, que dentro de una población había diferentes individuos, ¿no? Todos de la misma especie, por ejemplo. Esos individuos iban reproduciéndose, pero la reproducción en un momento era constante. ¿Por qué la reproducción era constante? Porque justamente había algunos individuos que se podían adaptar más a los cambios del ambiente que otros. Entonces, algunos se iban reproduciendo y otros no porque no se podían adaptar al ambiente. Ahora, a partir de allí, lo que sucedía era una lucha por sobrevivir a las condiciones del ambiente. De eso hablamos en lo que es tamaño de la población. Cuando hablamos de variabilidad, que está relacionado con lo anterior, esto que yo les decía, que había diferentes individuos, algunos se adaptaban más y otros se adaptaban menos, está relacionado con la variabilidad, o sea que había diferencias entre individuos, porque algunos tenían la capacidad de poder adaptarse a ciertas condiciones y otros no. El que se adaptaba a ciertas condiciones sobrevivía y además podía reproducirse. Después tenemos, cuando habla de selección natural, estamos haciendo referencia específica a que el ambiente iba a elegir, ¿sí?, por decirlo de alguna manera, a aquellos organismos que pudieran directamente adaptarse a la condición del ambiente. Entonces, si hablamos de selección, lo que decía Darwin, o mejor dicho, lo que su frase era la supervivencia de los más aptos. ¿Quién era el más apto? El capaz de poder adaptarse según sus características al medio, ¿sí?, que lo rodea. Y por otro lado tenemos la reproducción diferencial, que está muy relacionado con lo de selección natural. Bien, la reproducción diferencial estaríamos hablando de que aquellos organismos, ¿no?, que son los más aptos, los que se pueden adaptar a las condiciones del ambiente o que pueden sobrevivir a ellas, son los que más se van a reproducir. Por eso hablamos de una reproducción diferencial. Solamente los que se diferencian, los más aptos, son los que más se van a reproducir. Y los otros van a comenzar a desaparecer y a tener menos, por lo tanto, ya que tienen menos reproducción. Entonces, los que van a surgir o los que van a tener mayor población serían los seleccionados, por decirlo de una manera, por el ambiente. Por eso estamos hablando de que todo enmarca lo que es la teoría de selección natural, que el ambiente elige a los más aptos. Bueno, espero que hayan entendido estos temas. Cualquier cosa, estoy dispuesta a recibir consultas. Soy la profesora Correa Natalia y esto es Aprendemos desde casa. Nos vemos.